Con 19 años, ella cuidaba y alimentaba sola a sus 4 hermanos pequeños. Vendía panecillos en un pueblo que la veía sufrir, pero nunca la ayudaba, hasta que un día, un ranchero desconocido entró en su vida con una frase que lo cambiaría todo. Quiero compartir tu carga. Hola, bienvenidos a El Corazón que narra historias, un lugar donde las historias cobran vida. Antes de comenzar, no olvides darle like y comentarnos desde dónde nos estás viendo. Nos encanta leerte. Villa Polvorienta, año 1874. El calor caía sobre Villa Polvorienta como una sábana pesada. Parecía que el sol, cansado de recorrer el cielo, se hubiera quedado dormido justo encima del tejado de zinc de las casas. El aire era seco, áspero, y levantaba polvaredas rojizas que se colaban por debajo de las puertas, por las ventanas entreabiertas y hasta por las costuras de la ropa de los vecinos. Nadie se libraba del polvo, ni siquiera los pensamientos, y en una esquina olvidada del pueblo, justo donde la calle de tierra se curvaba hacia un arroyo seco, estaba la pequeña tiendita de Isabela Duarte. Era una casita de madera desgastada, con la pintura ya descolorida por tantos veranos implacables. Sobre la entrada colgaba un letrero torcido que decía Café Duarte, escrito a mano con tinta que el tiempo casi había borrado. Aunque la fachada era sencilla, cada mañana el aire alrededor se llenaba con el aroma de pan recién horneado y café tostado, atrayendo a todo aquel que pasaba cerca. Niños curiosos, obreros cansados, señoras chismosas y viajeros con hambre de hogar. Isabela tenía apenas 19 años, pero ya cargaba sobre sus hombros más de lo que muchas mujeres vivirían en toda una vida. Era bonita, sí, pero no de una belleza llamativa. Era de esas bellezas que no gritan, que se descubren con el tiempo. El cansancio le había dibujado sombras en los ojos, pero su voz seguía siendo suave, aunque firme. Desde que su madre falleció de manera repentina y su padre se perdió en el alcohol hasta desaparecer de sus vidas, ella se convirtió en madre, hermana y protectora de sus 4 hermanitos, todos menores de 12 años. Cada día comenzaba para ella antes que el sol. Amasaba el pan, preparaba el café, barría la entrada de tierra, abría la tiendita y atendía con una sonrisa que ya le salía por costumbre. Nunca se quejaba, nunca pedía nada. Había en ella una dignidad silenciosa, una especie de fuerza que no necesitaba levantar la voz para imponerse. El pueblo la conocía bien, muchos la respetaban y algunos incluso la admiraban, pero casi nadie se acercaba más allá de un saludo corto o de un pedido fiado con promesa de pago que rara vez se cumplía. Aquella tarde de viernes, el cielo se pintó de un naranja tan profundo que parecía anunciar una tragedia. El viento silbaba entre las casas, levantaba trapos viejos, hacía bailar los manteles colgados en los tendales y sacudía las hojas secas de las palmeras. Los niños de Isabela ya habían comido, y ella servía las últimas tazas de café del día, junto a los panecillos dorados que habían sobrado. Fue entonces cuando lo vio entrar. Un hombre desconocido, alto, con barba descuidada y una mirada que no inspiraba confianza. Llevaba un sombrero que le ocultaba parte del rostro y unas botas cubiertas de polvo que no era de este pueblo. Sus manos olían a pólvora antigua. Pidió un café. Lo bebió sin decir palabra, con calma. Pero cuando Isabela le ofreció el cambio de sus monedas, él no tomó el vuelto. Tomó la caja entera. «Oye, esos son mis ahorros», gritó Isabela. Su voz temblaba, pero seguía firme. El hombre la empujó con desgano, como si supiera que nadie lo iba a detener. Isabela cayó de rodillas contra el mostrador. El café caliente se derramó por el piso, mezclándose con el polvo, con el aire espeso y con su orgullo. Afuera la calle no estaba vacía. Había gente, hombres recostados en las paredes, mujeres en las ventanas, niños corriendo con helado chorreando en las manos. Todos vieron, pero nadie se movió. «Ayúdenme, me está robando», alcanzó a decir, ahora con incredulidad, como quien no puede creer lo que está pasando. El hombre salió caminando, sin apuro, con la caja entre sus manos como si llevara pan y no la esperanza de una semana entera. Nadie gritó, nadie lo siguió, nadie hizo nada. Isabela se levantó con dificultad y salió a la entrada. Tenía las mejillas encendidas por la rabia y los ojos tan secos como el cauce del arroyo.
La caja con sus monedas se alejaba junto al desconocido, y con ella, el dinero para pagar la renta, comprar medicinas o alimentar a sus hermanitos. Pero lo que más le dolía no era la pérdida del dinero, era el silencio. El silencio de todos los que no hicieron nada, de los que la conocían, de los que alguna vez recibieron pan fiado, café caliente, ropa tejida con cariño. Y fue ahí que descubrió que, en los momentos difíciles, la bondad no siempre es devuelta, y que muchas veces el pueblo entero puede volverse invisible cuando uno más lo necesita. El sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas cuando el silencio se apoderó otra vez de la tiendita. El ladrón ya se alejaba, con la caja de ahorros entre los brazos, caminando como si llevara algo sin valor. Pero Isabela sabía que en esa caja no solo iban unas cuantas monedas, sino el fruto de muchas madrugadas, de muchas renuncias, de muchas esperanzas. Era el futuro de sus hermanos, el alimento de la próxima semana, la posibilidad de pagar la renta a tiempo. Nadie se acercó, nadie lo detuvo. La calle, llena de ojos que habían visto todo, seguía quieta, como si la cobardía se hubiera derramado en el aire junto con el polvo. Isabela seguía en el suelo. No lloraba, ni una lágrima. Tenía la cara manchada de tierra y café, las rodillas raspadas y el corazón latiéndole con rabia. Pero no soltaba ni un quejido. Sabía que si lloraba, sería como aceptar que había perdido. Y ella, aunque no tuviera fuerzas, aunque todo doliera, no pensaba rendirse. Fue en un hombre, nadie lo conocía, pero desde el primer momento se notaba que no era un hombre común. ¡Eh! Gritó con voz grave, haciendo eco en todo el callejón. ¡Suelta esa caja! El ladrón se detuvo en seco. Alcanzó a girarse, confundido, pero ya era tarde. Un puñetazo limpio, rápido y directo le dio de lleno en la cara. Cayó como un saco vacío. La caja de madera voló por el aire, golpeó el suelo y rodó hasta los pies de Isabela. Un murmullo se esparció por la calle. Algunas personas que antes se habían escondido comenzaron a acercarse con cautela. Otros, en cambio, se alejaron aún más, como si les diera miedo ser testigos de algo tan valiente. Como si tuvieran que justificar por qué no hicieron nada. Gabriel, que así se llamaba el desconocido, no dijo ni una palabra más. Se agachó con calma, revisó al hombre inconsciente y encontró un arma escondida bajo la chaqueta. Y sin dramatismo, se la entregó a uno de los pocos vecinos que se había animado a acercarse. Lo hizo sin mostrar nervios, sin buscar elogios, como si enfrentarse a un ladrón fuera algo normal para él. Luego, volvió la mirada hacia Isabela. Aún estaba en el suelo, sin moverse, con los ojos fijos en ese hombre que había aparecido como salido de una historia. Ella no entendía bien qué acababa de pasar. Todo había sido tan rápido, tan inesperado, que su cuerpo todavía no reaccionaba. Gabriel se acercó y le habló con voz más baja, con respeto. ¿Está bien, señorita? Isabela intentó responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Solo asintió con un leve movimiento, mientras los niños salían de la tiendita y corrían hacia ella con miedo en los ojos. Gabriel, al verlos, se agachó para hablarles de frente, con ternura. Tranquilos, ya pasó todo, están a salvo. Mientras yo esté aquí, nadie les va a hacer daño. Se los prometo. El mayor de los hermanos, un niño flaco de mirada seria, asintió despacito. El más pequeño, en cambio, se escondió en el vestido de Isabela, buscando refugio. Ella los abrazó a los dos, sin decir una palabra. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino por la intensidad del momento. Sentía tantas cosas al mismo tiempo que no sabía cuál poner primero. Alivio por estar a salvo, vergüenza por haber caído, gratitud por esa ayuda inesperada. Y algo más, algo que no sabía cómo nombrar todavía, pero que le apretaba el pecho. Una pequeña chispa de esperanza, porque después de tanto tiempo sola, después de tantas puertas cerradas y tantos silencios dolorosos, por fin alguien se había detenido. Alguien se había atrevido a intervenir. Y eso, aunque pareciera poco, lo cambiaba todo. La noche cayó sobre Villa Polvorienta como un abrigo pesado, de esos que no reconfortan sino que aprietan el pecho. Las sombras se estiraron por las calles de tierra, cubriéndolo todo con un silencio espeso. La tiendita de Isabela, que solía cerrar cuando el último cliente se marchaba, bajó sus cortinas más temprano de lo habitual.
Esa noche no quedaban fuerzas para sonrisas ni para palabras amables. Con las manos temblorosas, Isabela recogía los panecillos que no se habían vendido. Los acomodaba uno por uno en una cesta, como si ese gesto rutinario le diera un poco de orden a su corazón desordenado. El miedo no se le notaba en el rostro, pero lo sentía en las manos, en la respiración, en ese nudo apretado que se le había formado en el estómago. Gabriel seguía allí, sentado en la banquita de madera que estaba justo afuera de la tienda. No había pedido quedarse. Tampoco buscaba conversación. Simplemente se quedó, como quien sabe que su presencia, sin decir mucho, puede ofrecer algo de calma. Desde adentro, Isabela lo miraba de reojo. No entendía muy bien por qué lo hacía. Quizás era por agradecimiento, tal vez por educación, o tal vez, aunque no lo quisiera admitir, porque una parte de ella aún quería creer que no todos los desconocidos traían peligro, que aún quedaban personas que hacían el bien sin pedir nada a cambio. Sin pensarlo demasiado, preparó una taza de café. Lo hizo como cada mañana, con las mismas medidas, el mismo cuidado. Era su manera de hablar cuando no encontraba palabras. Salió con paso firme, aunque por dentro se sentía frágil, y le extendió la taza sin decir nada. Gabriel la recibió con una pequeña sonrisa y una inclinación respetuosa de la cabeza. «Gracias», murmuró, con voz serena. Isabela asintió en silencio. Evitó mirarlo directamente, como si acercar la mirada fuera a permitir que se acercara también al corazón. «No tenía por qué ayudarme», dijo al fin, bajando la voz, como si no quisiera despertar a los recuerdos. «Nadie lo hace. Nunca». Gabriel dio un sorbo al café, con calma. El silencio que se instaló entre ellos no era incómodo, pero sí profundo, como si cada palabra tuviera que abrirse paso a través de capas de dolor antiguo y decepciones acumuladas. «Me pareció lo justo», respondió él, sin buscar aplausos. Ella lo observó de nuevo. En sus ojos no encontró lástima. Tampoco esa mirada con segundas intenciones que ya conocía demasiado bien. Solo vio respeto. Y en su mundo, eso era tan valioso como escaso. Aún así, Isabela no era ingenua. Sabía que muchas veces los favores venían disfrazados. Que algunos hombres, después de un acto de bondad, creían que tenían derecho a exigir algo a cambio. Y ella, que se había acostumbrado a vivir sin pedir ayuda, se mantenía alerta. Sus murallas estaban en pie, aunque por dentro sintiera que todo se tambaleaba. «Yo no tengo nada que ofrecer», dijo con firmeza. «Ni cuarto para hospedar, ni forma de pagar favores». Gabriel alzó la mirada con tranquilidad. No había enojo en su rostro, tampoco sorpresa. «No vine por nada de eso», respondió. «Vine porque vi algo que estaba mal y decidí no quedarme quieto». Isabela bajó los ojos. Se le hizo un nudo en la garganta. Nadie había dicho algo así por ella antes. Dentro de la tiendita, los niños jugaban en voz baja con un trompo viejo. Sus risas suaves llenaban el aire con una sensación extraña. La vida seguía. A pesar del susto, a pesar del golpe, algo en la noche había cambiado. No todo estaba perdido. Cuando Gabriel se puso de pie para irse, lo hizo sin prisa. Pero antes de que diera un paso, Isabela lo detuvo. No lo pensó demasiado, y las palabras salieron como si hubieran estado esperando su momento. «Oiga», dijo, sin levantar mucho la voz, «si mañana pasa por aquí, puede venir por otro café». No fue una invitación formal, fue algo más sutil. Un pequeño puente tendido entre dos personas que no se conocían, pero que habían compartido un momento que marcó un antes y un después. Gabriel la miró y sonrió, sin exagerar, con sinceridad. «Entonces volveré. Buenas noches, señorita Duarte». Y así, bajo las sombras de una noche que parecía traer solo cansancio y dolor, nació algo distinto. No una historia de amor ni una promesa grandiosa, sino una semilla pequeña de confianza. Plantada en tierra reseca, pero con una chispa de esperanza que, tal vez, solo tal vez, podría crecer. El día despertó con un cielo cubierto de nubes indecisas, de esas que parecen no saber si deben quedarse a llorar o continuar su camino. El aire tenía olor a tierra vieja, a madera húmeda y a recuerdos que no terminan de irse. En Villa Polvorienta, incluso los gallos cantaban sin ritmo fijo, como si el pueblo entero sintiera que algo estaba por cambiar. Gabriel Montenegro regresó a la tiendita con los primeros rayos de sol. Caminaba sin apuro,
con las manos en los bolsillos y el sombrero ligeramente inclinado hacia adelante. Pero esta vez, su visita no era solo por café. Adentro, la vida ya se movía. A pesar del cansancio, Isabela había vuelto a levantarse antes del alba. Con el cabello recogido y las manos blancas de harina, amasaba panecillos sobre la mesa de madera agrietada. El horno improvisado desprendía un calor que se mezclaba con el aroma a pan fresco y el murmullo de los niños que reían, correteaban o ayudaban torpemente a dar forma a la masa. Era un hogar sencillo, lleno de carencias, pero también de vida. Aquel espacio no tenía lujos. Las paredes estaban parchadas con retazos de tela, los platos eran pocos y cada niño tenía solo un par de zapatos, ya bastante gastados. A un lado, un cesto desbordaba ropa que esperaba su turno para ser lavada. Pero a pesar de todo, el ambiente se sentía cálido. Había risas, juegos y una energía que, aunque silenciosa, envolvía cada rincón. Era el tipo de amor que no hace ruido, pero sostiene el alma. Cuando Gabriel cruzó el umbral, Isabela se volvió hacia él. Su mirada seguía siendo firme, atenta. No había miedo en sus ojos, pero sí una barrera que no era fácil de traspasar. La barrera de quien ha vivido demasiado para confiar de inmediato. Sin embargo, no lo echó. No preguntó qué hacía allí, solo lo dejó entrar, como quien abre una puerta con cuidado, permitiendo que entre un poco de luz. Pero sin olvidar la sombra. Gabriel miró a su alrededor en silencio, y fue ahí donde entendió quién era realmente esa joven de rostro cansado. Lo comprendió al ver los detalles. Las manos pequeñas que amasaban con torpeza, pero con alegría. Las mantas remendadas con cariño, el poco arroz en la alacena, el dibujo infantil colgado con orgullo en una esquina. Lo entendió al ver cómo, en medio de todo lo escaso, seguía existiendo ternura, y sin decir mucho, comenzó a ayudar. Se acercó a la puerta, donde la bisagra chirriaba cada vez que alguien entraba, y la arregló con una navaja y unas gotas de aceite. Luego salió por un momento, y cuando regresó, traía una canasta grande entre los brazos. La dejó sobre la mesa con un gesto simple, casi cotidiano. Comer bien no es un lujo, dijo con voz tranquila. Es la base para seguir adelante. Dentro había leche fresca, un poco de arroz, carne salada y algunas frutas que en ese pueblo eran difíciles de conseguir. Isabela lo miró con recelo, pero también con algo que parecía alivio. No dijo gracias. No era porque no quisiera, sino porque no estaba acostumbrada a recibir sin temor. Pero tampoco rechazó la ayuda. No esta vez. Había algo en la manera de Gabriel de dar, algo honesto, sin intención escondida. Y eso, en un mundo lleno de condiciones disfrazadas, era raro. Gabriel también se ganó a los niños, pero no con regalos ni promesas, sino con atención. Se agachó a su altura, les preguntó por sus juegos, por sus tareas, por sus sueños. Les enseñó a hacer nudos con una cuerda vieja, los ayudó a levantar un papalote con ramas y les contó historias de pueblos lejanos, de caballos que cruzaban ríos y de estrellas que guiaban el camino en la noche. Los niños se encariñaron con él en poco tiempo, porque los corazones limpios reconocen rápido a quien viene en paz. Para ellos, Gabriel no era un extraño peligroso, ni alguien que buscara quedarse. Era simplemente alguien que los miraba con dignidad, que no los trataba como una carga, sino como niños valiosos que merecían ser escuchados. Isabela lo notaba todo. Aunque fingiera estar ocupada amasando o barriendo la entrada, cada gesto lo absorbía en silencio. Y aunque su desconfianza seguía presente, aunque la vida le hubiera enseñado a dudar antes de creer, una parte de ella, pequeña pero viva, empezó a preguntarse si tal vez no estaban tan solos como siempre pensaron. Tal vez, solo tal vez, la vida todavía podía sorprenderlos. Esa tarde, el sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros, tiñendo el cielo de un naranja tibio que se deshacía poco a poco en tonos rosados y grisáceos. El aire traía consigo olor a leña quemada y a maíz cocido, probablemente desde la cocina de alguna vecina. Las sombras crecían despacio, como si el pueblo entero respirara más lento al final del día. Frente a la tiendita, 2 sillas de mimbre gastadas crujían bajo el peso de 2 personas que habían vivido más de lo que contaban. Isabela y Gabriel estaban sentados allí, en silencio. Los niños jugaban cerca,
lanzando piedritas al aire y riendo con esa libertad que solo los pequeños conocen. Era una escena sencilla, pero llena de un algo invisible, algo que estaba a punto de cambiar. Gabriel respiró hondo. Llevaba días esperando el momento, midiendo los gestos, respetando los tiempos. Pero ya no quería postergar más lo que tenía en el pecho. Isabela, empezó con tono sereno. Yo no soy hombre de dar vueltas. La vida ya es bastante enredada como para disfrazarla con palabras bonitas. Vine a Villa Polvorienta buscando un lugar donde empezar de nuevo. Tengo algo de dinero y fuerza para trabajar, pero me falta lo más importante, un hogar. Ella lo miró de reojo, sin dejar ver demasiado. Tenía esa costumbre de protegerse con el silencio, como quien no quiere mostrar si algo le ha tocado por dentro. No vengo a pedir ni a imponer, continuó él, solo a proponer. Si tú lo ves bien, podría ayudarte. De verdad. No de vez en cuando, ni por compromiso. Siempre. Para que no tengas que cargar sola con todo. Isabela bajó la vista por un momento. Se quedó viendo sus propias manos, que descansaban en el regazo, marcadas por la harina, por el trabajo, por los años. Luego levantó la mirada. ¿Y tú qué ganarías con eso? Gabriel no dudó. La miró de frente, sin adornos. Paz, dijo, y quizá, con el tiempo, algo más. El viento sopló suave entre ellos. No dijeron nada durante unos segundos. El tipo de silencio que no incomoda, pero pesa. Un silencio en el que uno escucha su propio corazón. Isabela, con la espalda recta, respondió con la misma firmeza con la que había vivido toda su vida. Si esto va a ser un arreglo justo, entonces hay cosas que deben quedar claras. Usted no entrará a mi casa sin permiso. No llevará a mis hermanos a ningún lado sin avisarme. Y no tomará decisiones por mí. Ya he tenido suficiente de que otros intenten manejar mi vida. Gabriela sintió con respeto. Sus ojos no se apartaron de los de ella. Acepto todo eso, pero también quiero poner una condición, dijo con calma. Isabela frunció el ceño. No sabía qué esperar. Durante años, cada condición que un hombre había puesto frente a ella venía con una trampa, con algo que la hacía retroceder. Quiero cortejarla, Isabela, dijo entonces. No vine a arreglarle la vida ni a hacerme dueño de nada. Quiero construir algo con usted, si me lo permite. La palabra cortejar cayó como una piedra lanzada en un estanque quieto. No fue violenta, pero sí inesperada. El eco de esa palabra se quedó flotando entre ambos, temblando en el aire. Ella no respondió de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque no se lo esperaba. No de él, no tan pronto. Y sin embargo, en su mirada no había burla ni urgencia. Solo verdad. Gabriel no insistió, no presionó. Solo había dejado su propuesta sobre la mesa como quien deja una flor, sin obligar a que sea tomada, sin exigir que sea correspondida. Isabela lo observó por un largo segundo. Luego volvió la vista al horizonte, donde los últimos hilos de sol ya comenzaban a desaparecer. Veremos, dijo al fin sin sonreír, pero sin dureza. Este es solo un periodo de prueba. Y aunque su voz seguía firme, sus ojos, esos ojos que tantas veces habían visto traiciones, pérdidas y olvidos, parecían mirar un poco distinto, como si por dentro, en silencio, una pequeña grieta se hubiera abierto, dejando pasar, por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de algo nuevo. En Villa Polvorienta, los días se repetían como si estuvieran escritos en piedra. La vida seguía el compás de los gallos, del sol que ardía sin piedad, y de un mercado que abría y cerraba sin grandes sorpresas. Allí, la costumbre era la ley no escrita del pueblo. Nadie se apuraba, nadie cambiaba nada. Todo tenía su tiempo, su forma, su historia. Pero una mañana cualquiera, algo rompió esa calma tan conocida. Un pequeño temblor, apenas perceptible, sacudió la rutina. Gabriel Montenegro fue visto entrando a la vieja oficina del escribano, ese edificio de paredes rajadas donde solo se firmaban cosas importantes. Llevaba en la mano un portafolio gastado y en el rostro la misma expresión decidida con la que había llegado días atrás. No hizo anuncios, no pidió compañía, solo entró. Nadie supo bien qué iba a hacer allí. Pero cuando salió,
su voz retumbó con una noticia que cambió el aire del pueblo. Compré el rancho de los Herrera, el que está al sur, pasando el Álamo Grande. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Un silencio espeso se apoderó de la calle, como si hasta el viento quisiera escuchar mejor. El rancho de los Herrera no era cualquier terreno. Era el más deseado por todos. Tierra fértil, pozo propio, cercos nuevos y una casa grande con tejas firmes que no temblaban con la lluvia. Durante años muchos lo habían codiciado, pero nadie había tenido el dinero, ni el coraje, para hacer lo suyo. Hasta ese día, Gabriel no solo lo preguntó, lo compró, al contado, y con eso dejó de ser un forastero. Ya no era solo el hombre que ayudó a Isabela, ni el que apareció de la nada. Desde ese momento, se convirtió en algo más incómodo para la costumbre del pueblo. Un hombre que se quedaba. Las habladurías comenzaron como brotes de maleza. Que si era un bandido retirado, que si venía huyendo de la ley, que si buscaba esconderse bajo otro nombre. Algunos decían que venía por una mujer, otros que por venganza. Nadie sabía nada, pero todos hablaban como si supieran. Gabriel no se defendía, no explicaba, solo trabajaba. Cada día, con el sol en lo alto, se le veía reparando cercos, limpiando el granero, arreglando la teja rota del techo. Él solo, con sus manos, con sus herramientas, sin ayudantes, sin excusas. Incluso comenzó a sembrar un pequeño huerto, como si no pensara irse nunca. Desde la ventana de su tiendita, Isabela lo observaba en silencio. Veía su constancia, su fuerza, su forma de estar sin imponerse. No entendía por qué un hombre como él había elegido quedarse en un pueblo donde nadie se quedaba. Ni por qué, cuando hablaba con otros vecinos sobre el futuro, parecía mirar hacia ella, como si su idea de futuro no estuviera completa sin incluirla. Isabela no era ingenua. Había aprendido a desconfiar de los gestos amables y de las promesas bien dichas. Sabía que muchos hombres daban para luego cobrar, que muchos ofrecían ayuda con una mano y quitaban con la otra. Por eso, aunque algo en su corazón comenzaba a abrirse, su mente seguía sujeta a la prudencia. Nadie se queda sin motivo, se repetía. Nadie ofrece tanto sin esperar algo a cambio. Pero había algo en Gabriel que comenzaba a contradecir esas ideas. Algo diferente. Porque él no pedía, no empujaba, no reclamaba, solo esperaba. Y esa espera, silenciosa, paciente, firme, decía más que cualquier promesa. No buscaba convencerla, ni conquistarla con apuro. Solo estaba allí, día tras día, como quien planta una semilla sin saber si florecerá, pero dispuesto a cuidarla igual. Y esa forma de quedarse, sin presionar, sin exigir, fue lo que empezó, sin que ella lo supiera aún, a desordenarle las certezas. Ese día, el cielo parecía diferente, limpio, despejado, con un azul que se extendía sin interrupciones. El sol no quemaba, solo acariciaba. Hasta el viento soplaba con delicadeza, como si el pueblo entero hubiera decidido dar una tregua a tanto cansancio acumulado. Gabriel llegó a la tiendita justo al mediodía. Traía el sombrero en la mano, los ojos tranquilos y una propuesta sencilla, pero cargada de significado. «Me gustaría que conocieran el rancho», dijo. «Usted y los niños». Isabela se quedó quieta. No respondió enseguida. No era miedo lo que sentía, sino algo más difícil de explicar. Porque cruzar esa puerta, aceptar esa invitación, no era solo una salida de paseo. Era abrir una posibilidad, y ella sabía, por experiencia, que abrir posibilidades podía doler. Pero entonces miró a los niños. Sus ojos brillaban con ilusión, y ya revoloteaban a su alrededor haciendo preguntas. Si habría árboles, si podrían correr, si habría animales. Y como tantas veces, pensó primero en ellos, en regalarles un momento diferente, en mostrarles, aunque fuera por un rato, que existía algo más allá de la escasez y la lucha. Así que asintió. El camino fue corto. El rancho de los Herrera, ahora de Gabriel, estaba al sur del pueblo, más allá del gran álamo que marcaba el fin de la calle principal. Desde lejos se veía firme, bien cuidado, con cercos de madera clara que delineaban el terreno. La casa era de adobe ancho, con techos de teja roja y ventanas amplias que dejaban entrar la luz.
Al lado había un huerto con brotes verdes, una acequia que corría tranquila y, en el corral, un burro viejo que los observaba como si entendiera todo. Los niños solo los cuidaban. No trajo Isabela de harina, el olor, la mesa. Isabela, aunque el tiempo no era, ahora se... Y con el paso de los días, se fue haciendo parte de su vida sin invadirla. Le traía leña antes de que ella lo pidiera. Le arreglaba el tejado cuando llovía. Caminaba junto a ella al mercado sin decir mucho, solo escuchando. Y en cada gesto, le decía lo que no necesitaba repetir en voz alta. Estoy contigo. No vengo a salvarte. Vengo a compartir el peso. Fue un domingo por la tarde, cuando el sol jugaba con las hojas del álamo y los niños corrían por el patio, que Gabriel se sentó con el sombrero en las manos y el alma expuesta en la mirada. Había llegado el momento. Isabela, dijo con serenidad, no quiero esperar más. No porque tenga apuro, sino porque tengo claridad. Quiero que sea mi esposa. No para protegerla, no para que me deba algo, sino para caminar a su lado, como iguales. Para que esto no se quede en buenos días y meriendas compartidas, sino que sea una vida completa, suya y mía, nuestra. Isabela lo miró sin parpadear. Su corazón latía fuerte, y no solo por la emoción. Pensó en todo lo que había pasado, en las veces que la decepcionaron, en los hombres que prometieron mucho y se quedaron poco. Pero también pensó en él, en cómo la miraba sin invadir, en cómo trataba a los niños con respeto, en cómo hacía espacio sin ocupar el suyo. Respiró hondo y respondió con la misma firmeza con la que había enfrentado la vida. Acepto, pero no quiero un refugio, quiero una construcción. Si esto va a funcionar, será con decisiones compartidas. No dejaré de ser quien soy. Y si alguna vez esto cambia, si alguna vez dejamos de ser nosotros, quiero que sigamos siendo hogar para los niños. Gabriel no necesitó más. Asintió despacio, con los ojos brillando. Eso es justo lo que quiero. Construir contigo, a tu ritmo, con tus reglas, con tus sueños también. Y así fue. Un mes después, sin ceremonia ruidosa ni vestidos caros, comenzaron una vida juntos en el rancho. No hubo invitados lejanos, pero sí abrazos sinceros de quienes habían visto el cambio. Los niños tuvieron sus propias camas, sus libros y un rincón en la huerta para plantar lo que quisieran. El hogar se llenó de olor a pan, a tierra mojada y a café en las tardes. Isabela, que tanto tiempo había cargado con todo sola, abrió una pequeña cocina comunitaria donde compartía sus recetas con otras mujeres del pueblo. Gabriel amplió el corral y poco a poco el rancho se volvió un punto de encuentro para vecinos, familias y viajeros que llegaban buscando alimento o una historia que los hiciera creer de nuevo. El pueblo, como era de esperarse, habló. Pero esta vez la lengua fue menos filosa, porque era difícil criticar lo que era evidente. Que aquella mujer, la misma que había sido empujada al suelo frente a todos sin que nadie la ayudara, ahora caminaba erguida, con una luz distinta en los ojos, y que aquel hombre, silencioso y constante, había cumplido con lo que muchos prometen y pocos logran: estar. Los años pasaron, los niños crecieron, algunos se fueron a estudiar, otros se quedaron a cuidar la tierra. El rancho se llenó de vida, de voces, de noches con guitarra y sobremesas largas. El pasado no desapareció, pero se volvió más liviano. Isabela y Gabriel envejecieron juntos, con arrugas en el rostro, pero no en el alma, con amor tranquilo, de esos que no necesita gritar para sentirse, con la satisfacción de haber elegido bien, aunque el comienzo hubiera sido duro, con la certeza de que, aún con todo lo vivido, valía la pena intentarlo. Y todo había comenzado aquella tarde lejana, en una tiendita polvorienta, donde el silencio dolía más que el robo, y donde solo uno tuvo el valor de ayudar. Y a veces, solo a veces, eso basta para cambiarlo todo.